empezar con una oración, orando juntos con ustedes. Señor, te damos muchas gracias, que tú ya estás aquí esperándonos. Gracias, Señor, que tú sabes quién ha venido y para qué, Señor. Que tú ya tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Y te doy muchas gracias, Señor, por esa gracia, por esa misericordia, Señor, hacia nosotros. Padre, te pido que también quites todo lo que esté molestando, distrayendo en este momento, Señor. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestros corazones a ti, Señor, de poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das contigo. En nombre de Jesús. Amén. Quisiera decirles, si sienten seguir orando, después de una alabanza así, uno está en la presencia de Dios y a veces es como que cortante entrar a la palabra, sigan orando. Vamos a estar leyendo mucho la Biblia y quizás solo un poco es justamente para usted. Así que sienta libertad de estar orando, meditando, detenerse en algo quizás que dijimos, no se sientan presionados, que bueno, ahora viene la enseñanza y hay que seguirla al pie de la letra. Bueno, espero que puedan seguir en el Señor. Hoy vengo con 3 cuentos, entre muchas otras cosas. Un cuento de un árbol, un cuento de un tiburón, un cuento de los 3 cerditos. Así que espero que también eso sea de bendición. Voy a tratar de avanzar bastante porque creo que es un material que podría yo seguir hablando de eso mucho porque me gusta. Pero bueno, empecemos. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Porque necesitaría su ayuda, solo para también avanzar un poquito más. No sé si podemos hacer así, que el primero que encuentre la cita se levanta y después espera hasta que se hayan encontrado 4 citas diferentes. Así que al final tenemos 4 personas paradas y que lo puedan leer seguidamente. El primer versículo está en Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Y el primero que lo encuentre, por favor, que se levante. Amén. Entonces el siguiente versículo es Efesios 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. El primero que lo encuentre, por favor. Amén. Romanos 8, 28. Amén. Y el último, 2 Corintios 7, 10. 2 Corintios 7, 10. Amén. Entonces, empecemos con Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de la corrupción de Dios. Amén. Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Y 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Cuando recibimos al Señor, primeramente, el primer texto que escuchamos, a veces creemos que, bueno, llegó el momento para mí y tomé la decisión, pero este versículo dice que cuando somos
salvos, cuando somos hechos una nueva criatura, es por voluntad de Dios. Es una voluntad divina que ustedes estén aquí en este momento. Es voluntad divina haber empezado un caminar con el Señor. Y cuando empezamos ese caminar, como decía en Efesios, es para algo, hay un propósito. No es solamente, wow, llegamos a este punto y estamos con el Señor y bueno, mañana nos podríamos morir. No, porque el Señor nos trajo a Él para algo. Dice para buenas obras, dice para algo que Él de antemano ha preparado para nosotros. Cuando empezamos a caminar, no siempre va a ser como pensamos que iba a ser o que quisiéramos, que todo iba a ser fácil en el Señor, porque así no es. Pero vienen estos dos textos, Romanos y 2 Corintios, que dicen que todo lo que nos va a pasar, Dios lo va a usar para algo bueno. Y en 2 Corintios dice, incluso las tristezas, si son en el Señor, es para algo bueno, es para algo fructífero. En el mundo, tristeza es algo mortal. Es decir, cuando alguien se pone muy, muy triste, se deprime, incluso llegan esos pensamientos, que estoy muy segura que vienen del diablo, que es destruirse a sí mismo, porque el mundo no nos quiere. Pero en el Señor, incluso las tristezas, Él los puede usar para algo bueno. Entonces es un mover hacia algo y pasando por luchas, sí, pero a algo bueno. Y quisiera decir, a veces nos decepcionamos con lo que vemos en nosotros mismos. Decimos que queremos servir al Señor, pero como que quisiéramos ser más santos, o quisiéramos saber más de la Biblia, o haber orado más. Pero no es posible saberse la Biblia de tapa a tapa en un año, ni siquiera en un año, en un mes. Quisiéramos hacerlo de un día, no se puede, pero el Señor así lo tiene planificado. Él nos va a llevar por un proceso y poco a poco vamos a llegar, el Señor nos va a llevar por un proceso y día a día quizás vamos a conocer más de Él, aprender más de Él, pero en el día que estamos, ahí nos puede usar Dios. Si no sabemos un versículo, con ese nos puede usar Dios en ese día. Mañana nos va a enseñar algo más y nos va a exigir un poco más. El día siguiente nos va a enseñar algo más y otra vez nos va a exigir algo más. A lo que voy es que nunca pensemos que estamos mal hoy. Sí, vamos a saber más el día de mañana. Quizás vamos a ser más santos el día de mañana. Pero incluso hoy ya Dios puede usarnos. Y que no nos exijamos a nosotros mismos más o incluso dejamos de hacer porque creemos que, no soy suficientemente santo. Sino Dios lo sabe y Dios día a día nos va a llevar por diferentes cosas. Entonces el cuento del árbol, ahora viene el cuento del árbol. Cuando nace una plantita, nace de una semilla. Y casi siempre nacen, es que estoy estudiando ciencias naturales. Salen las hojitas y salen algunas raíces. Esas raíces hacen que las hojitas se nutren, pero conforme el tiempo, con más nutrición, pues crece más la plantita, hasta llegar a un árbol. Pero ojo, en cuanto crece más el árbol, necesita más raíces para hacerse más firme, ¿verdad? Si se queda con las raíces de la plantita, no va a llegar a árbol, o el árbol se va a caer muy pronto. ¿Me entienden? Sí. Entonces, a lo que voy es, quienes queremos crecer en el Señor, y vamos a crecer, pero a la misma vez necesitamos esas raíces, necesitamos afirmarnos más. Lo mismo se dice, ¿verdad? El Señor no nos va a exigir más, no va a exigir más del árbol de lo que puede sostenerse. ¿Sí? Esa es la primera parte. Estoy en la parte de los sueños de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Él quiere llevarnos a salvación y después quiere llevarnos a un propósito, a unas buenas obras
que todavía no sabemos nosotros. Sentimos que empezamos a anhelar algo y estamos preguntándonos, bueno, ¿en qué me quiere Dios? ¿Dónde me quiere Dios? Pero ese hambre que tenemos, ese es lo que tenemos que cuidar como aquella plantita. Vamos al segundo paso. Si el primer paso era los sueños de Dios, ahora entramos a mis sueños. ¿Cómo tratamos con esa plantita? ¿Cómo tratamos con ese querer? Queremos servir al Señor, no estamos todavía seguros en qué. Ahora, veo en la Biblia que hay muchos verbos que nos instan a seguir. El cuento del tiburón. Los tiburones son peces, pero la verdad es que no sé por qué, pero la cosa es que los tiburones no pueden detenerse, porque si paran, el oxígeno ya no entra. Es decir, ellos necesitan movimiento para que entre oxígeno a sus pulmones y salga, ¿verdad? Es decir, es un movimiento constante. Si es que paran, sus pulmones se inundan de agua y se mueren. Y esta imagen quisiera que ustedes tomaran también para sí. En el Señor siempre estamos en movimiento. Él siempre nos quiere en movimiento. Quizás conocen la parábola del sembrador. Contaba Jesús que con la palabra de Dios es así. Imagínense un sembrador que va por un campo y echa semillas. Algunas semillas caen sobre piedras y vienen pájaros y los quitan. Otras semillas caen donde rápido nacen, pero como no pueden tener raíces, también mueren rápido. La tercera semilla, o las terceras semillas, son las que quisiera enfocar. Él dice que a veces caen semillas en tierra donde hay mucha mala hierba. Significa que realmente es buena tierra. Es decir, esas semillas también tienen raíces, también empiezan a crecer, pero hay malas hierbas que les quita la nutrición, les quita el sol. Cuando Jesús explica esta parábola, Él dice, hay muchas cosas en el mundo que tratan de quitar nuestro enfoque al Señor. Tratan de, pongámoslo, problemas. Problemas hacen que nos detenemos, nos ponemos a pensar, nos ponemos a preocupar y ya no seguimos el caminar que el Señor quiere. O vienen cosas como riquezas, una carrera, también cosas que nos quitan tiempo del Señor y pensamos, bueno, eso es algo bueno, algo positivo para mi familia, puedo comprarme una casa, un carro, etc. Pero si es cosas que le quitan tiempo del Señor o le quitan el enfoque del Señor, también van a hacer que su plantita ya no pueda seguir creciendo. Quisiera leerles de Filipenses, y ya pronto les voy a pedir otra vez de leer unos versículos. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Pablo está explicando su vida a la iglesia de Filipo y dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, en el mundo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí se nota un conflicto. En otro texto, el apóstol Pablo cuenta que él no logra hacer lo que él quisiera hacer. Nosotros ahora podemos pensar del apóstol Pablo como alguien que logró muchísimo para el Señor, que fundó iglesias, que mantenía educando a gente todo alrededor del mar Mediterráneo. Pero él, cuando él se mira a sí mismo, él sabe que él solo es una persona, que todavía le falta muchísimo. Pero él no se detiene, él sigue adelante. Y con las cosas que se refieren a esas cosas lindas que podríamos alcanzar en el mundo, como una carrera o como logros materiales, él dice, lo veo todo como basura. Y eso para mí es como llegar a un nivel bastante espiritual, de poder ver las cosas materiales y decir, eso realmente no vale nada. Lo único que vale es seguir hacia la meta suprema, seguir en mi caminar al Señor. Y esto no importa si uno es recién convertido o ya tiene 15 años en el Señor, es decir, sigue siendo la misma meta, sigue siendo la misma carrera, sigue siendo el mismo caminar y la misma lucha. ¿Qué escojo? ¿Escojo lo que es del mundo y esas preocupaciones? ¿O escojo al Señor? La verdad, dejándome llevar por lo que Él me diga y creyendo que Él me va a proveer de todo. Es una lucha, no sé, por lo menos para mí todavía es muy real. Y aquí quizás somos todos muy diferentes. Algunos les gusta estar en lo cómodo, en lo que es lo de siempre, la casita, y tener sus cosas ahí como siempre, no cambiar, estar en el mismo trabajo. Yo soy más de aquellas que siempre quiero algo nuevo. Si ya una semana lo mismo, ya me aburrí y ya estoy así que el Señor tendrá misericordia de todos. Pero por eso decía que esta palabra me gusta, porque yo creo que el Señor realmente siempre quiere dar algo nuevo. Hay más profundidad en Él, hay más que conocer. Y cuando hemos sentido que me dio una revelación tan grande, pues hay más y más, hasta que estemos con Él en el cielo. Bueno, ahora quisiera que me ayudaran nuevamente con unos versículos. Un suspiro profundo. Romanos 12:2. Romanos 12:2, el primero que lo tiene, si se puede parar. Amén, perdón. No sé quién fue primero. A ver, Filipenses 2, 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. Amén. Colosenses 3, 1 al 2. Colosenses 3, 1 al 2. Amén. Efesios 5, 14 al 17. Efesios 5, 14 al 17. Amén. Muchas gracias. A ver, Romanos 12, 2.
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Filipenses 2. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y Efesios 5, 14-17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Muchas gracias. Entonces, dice la Biblia que hay un buscar, hay un seguir, hay un renovarse. No curiosamente, pero interesantemente, tiene mucho que ver con la voluntad de Dios. No vamos solo a la deriva, o no vamos solo por hacer. Mejor dicho, no hacemos solo por hacer, o cuando se nos ocurre algo, no es que solo lo tenemos que hacer, sino tiene que ver con la voluntad de Dios. Renovarse para encontrar o entender la voluntad de Dios. Despertar, si dormimos, para ver la voluntad de Dios. Fijar nuestra mirada en Jesús y entender así la voluntad de Dios. Entonces las personas que quizás ya están en el mismo trabajo 20 años, no se conformen. Es decir, incluso ahí, después de 20 años, Dios quiere mostrar algo nuevo, o un entendimiento nuevo. Después de 15 años, 30 años con la misma pareja, aún así todavía hay cosas nuevas para entender, comprender, ajustarse, engrandecer al Señor en el matrimonio. Y así seguidamente, es decir, en todo, aunque digamos, esto yo ya lo sé. No, el Señor puede abrir mucho más nuestro entendimiento y así avanzar. Y no digo pasos gigantescos, porque a veces el Señor da un entender hacia algo pequeño, pero este algo pequeño hace un gran cambio a nuestro alrededor, aunque ni siquiera nos demos cuenta nosotros. Filipenses 2, ese texto, significó mucho para mí cuando era habiendo recibido al Señor recientemente. Dice que el Señor pone tanto el querer como el hacer en nuestro corazón. Él quiere algo para nosotros y nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo voy a saber qué? ¿Dónde me quiere el Señor? Y quizás decimos, bueno, tengo que leer en la Biblia, en algún lugar tiene que decir ahí. Bueno, en Filipenses 2 dice que lo que tú deseas es del Señor. Él pone el querer, porque Él tiene un pensamiento para ti y Él es tan poderoso que Él puede poner ese mismo deseo que Él tiene para ti en tu corazón. Y ahí crece, y a veces decimos, ay, tanto que quisiera esto, pero seguramente no es del Señor, porque es mío. Pero no, el Señor es tan sabio y tan amoroso que Él puede llevarnos por ese mismo camino, porque Él también quiere que lo hagamos con gozo. Haciéndolo con gozo es que podemos brillar, digamos, y toda la gente va a preguntar, ¿y por qué brillas tanto? Es que el Señor me puso en lo que me gusta. Eso interesa, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo de esos deseos que aparecen, especialmente si son constantes. Es decir, si es algo que está ahí y no se va, probablemente es algo que Dios quiere para ti. Él pone el hacer. Hay otro versículo que vamos a leer pronto, que
Él abre y cierra puertas. Bueno, lo puedo leer una vez. O decir, en Apocalipsis 3:8, Él abre y cierra puertas. Eso es bien clave. A veces he hablado con jóvenes y esa misma pregunta, bueno, ¿dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y es bastante fácil si uno dice, bueno, si tu voluntad es hacer la voluntad de Dios, solo pídele que abra la puerta que Él desea para ti o que la cierre. Y a veces han contado después cosas, así como cuando han estado con un novio y bueno, no fue para mí, pero el Señor lo quitó. El Señor incluso quitó esos sentimientos. Es decir, no tengamos miedo de ese deseo e incluso con la confianza de decirle al Señor, bueno, si esto no es de ti, quítalo. Y Él lo hará. Eso es de seguro. Bueno, ahora hemos terminado la parte de mis sueños. Y ahora quisiera solo enfatizar en las actitudes que yo debo de tener para alcanzar esos sueños que son de Dios para mi vida. Y ahora quisiera contar el cuento de los 3 cerditos. Seguramente ya se lo saben. Entonces, habían 3 cerditos, hermanos, y eran muy diferentes en personalidad. También había un lobo que estaba tratando de comérselos. Podríamos decir, para ser más bíblicos, es el león que siempre está ahí rodeando para ver a quién agarrar. Entonces, voy a contarlo de mi manera para también reducir el cuento. Entonces dice uno de estos cerditos, dice, tenemos que construirnos una casa, porque así ya podemos estar seguros del león. Lobo. Es que quería ser más física. Bueno, entonces dice el otro cerdito, no, qué pereza, no quiero eso. Bueno, yo sí voy a hacerlo, dice el primero, y se va a construir su casa. Después de un rato, el segundo cerdito dice, ¿sabes? Nuestro hermano tiene razón, voy a ir yo también a construirme una casa. Y se queda el flojo, dirían los chilenos, que se queda solito. Bueno, también me voy a construir algo, pero que sea rápido. Y como saben, vio un poco de paja, se puso paja alrededor y dijo, ay, qué bonita mi casa, yo me quedo. Y vino el lobo, y olió el cerdito. Ábreme la puerta, tengo mucha hambre. No te la abro. Bueno, empezó a soplar, para ser un poco breve. Bueno, entonces rompió la casa, el cerdito se fue corriendo y logró llegar a la casa del segundo cerdito. El segundo cerdito se había hecho una casa de tierra, un poco más firme, pero se cansó de media casa, así que no estaba muy bien hecha. Viene el lobo y otra vez, les voy a romper la casa si no me abren la puerta. Y empezó a soplar. Y ahora sí se tardó un poco más, pero al final se derribó la casa. Salieron corriendo los cerditos y lograron, ese es mi cuento. A veces mueren los cerditos, pero estos cerditos se salvaron y llegaron a la casa del tercer cerdito. Ese sí se había hecho una casa de piedra, muy bien hecha. Estaba justo terminándola, porque se había tardado mucho, disfrutando de su casa cuando llegan sus 2 hermanitos y ¡sálvanos! Y se metieron a la casa, cerraron la puerta y no tardó mucho hasta que llegó el lobo. Otra vez, si no me abren la puerta les voy a romper la casa. Sopla, no lo vas a poder derribar. Y empezó el lobo. Y después de 15 soplos ya estaba muy fatigado. No se había movido la casa, así que tuvo que seguir soplando. Así como yo lo sé, este lobo muere. Mis hijos se pusieron un poco, muere el lobo. Sí, pero bueno. La cosa es que el lobo ya no puede hacer nada y los 3 cerditos se salvan. Curiosamente, en la Biblia habla de la paja, que cuando lleguemos ante del Señor, Él nos va a probar y todo lo que no vale nada de nuestras vidas se va a quemar como paja, ¿verdad? Ese cerdito, si nosotros hacemos nuestra vida con paja, digamos, con cosas muy sutiles o solo para aparentar ser un buen cristiano, por ejemplo, no va a valer nada.
también la Biblia habla de tierra. Muchas veces tierra significa el ser humano, es decir, cosa carnal. Con tierra hizo Adán, hizo el primer hombre. Así que el segundo cerdito, cuando construyó su casita, podemos decir es un cristiano que lucha con sus propias fuerzas. Y cuando se propone cosas, no pide ayuda a Dios o no pide guianza a Dios. Todo es bastante carnal. Y eso tampoco va a valer, no va a ser suficiente, quizás dura más que lo superficial, el cristiano que por lo menos lucha con sus propias fuerzas, pero no lo lograría, porque el estar en el Señor a veces es tan difícil que si lo hacemos solo con nuestras propias fuerzas, vamos a decaer al final. Pero la piedra, como saben, esa es la roca, eso es Cristo. Estar en Cristo significa seguridad, significa algo que no se va a conmover, significa algo que a veces ni siquiera estamos haciendo nosotros algo. Nos estamos gozando en el Señor, estamos disfrutando del Señor y Él lo hace todo por misericordia. Y el caminar en el Señor, aunque vemos o quizás humanamente decimos eso debe ser tan difícil, pero cuando alguien ya está en el Señor, creo que no lo siente tan difícil. Él está disfrutando, Él está siendo bendecido por el Señor. Y esa es la actitud que debemos de tener cuando buscamos nuestros sueños o buscamos cumplir con esos sueños que el Señor nos ha puesto. Es decir, solo se van a poder cumplir bien en el Señor, por misericordia, por gracia, sin tratando a nosotros. Él va a abrir las puertas. Él va a poner las fuerzas, las ideas para conseguir esos sueños. Y como dije, si no son sueños de Él, eso no va a pasar, va a ser duro, va a ser difícil, cerradas las puertas, etc. Ahí ya pueden darse cuenta qué es del Señor y qué no. Ahora necesitaría ayuda con 3 versículos. ¿Todavía tienen ganas? Ya estamos casi terminando. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Amén. Colosenses 4, del 5 al 6. A ver, alguien que no se ha levantado antes. Colosenses 4, del 5 al 6. Amén. Y el último, 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo capítulo 4, 13 al 16. Una Biblia por ahí en el medio, ¿no? Amén. Amén. Entonces, por favor, Mateo 5:16. Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Colosenses 4. Andad sabiamente para conocer de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. 1 Timoteo 4. 4:16. De versículos 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellos para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Muchas gracias. Entonces, esta última parte es mi actitud en mi vivir, en cuestión de ese sueño. Y creo que estas 3 han mostrado que hay algo básico. Cuando estamos en el Señor en parte para glorificarlo a Él ante los demás.
Es decir, en el primer texto es mostrar la luz para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Ahí ni siquiera está hablando de que ellos van a ser salvos o creyentes, nada. Pero sabemos que en el mundo se les respeta a aquellos cristianos que se saben, están ayudando, doctores o enfermeras que van, misioneros incluso, que van a otros países y ayudan. Son gente respetada. Entonces, cuando estamos buscando cumplir con ese sueño, miremos, hay gente que está aprovechando de nuestras obras. ¿Son buenas nuestras obras? O incluso estamos haciendo algo bueno a ver, si mi sueño, por ejemplo, es ser periodista, ¿estoy haciendo buenas obras a la vez? Y es muy probable. Yo creo que eso es algo que Dios puede dar. Uno cree que solamente dentro de la iglesia uno puede servir al Señor, pero en todo lugar uno está sirviendo y está mostrando al Señor, y eso es algo muy importante. En Colosenses, poder responder a todos que preguntan sobre mi fe. Eso muestra una vida que está leyendo la Biblia, que está orando y está preparada para cualquier que me pregunte. Ni siquiera estoy evangelizando realmente, pero cuando me ven y ven que algo es diferente, preguntan y yo debo estar dispuesta a responder. En Timoteo es aún más fuerte, porque ahí ya es alguien que está buscando del Señor, está leyendo mucho, y ahí realmente, bueno, se supone que Timoteo también fue un pastor, un líder, y también estaba enseñando, pero es impactante, yo siento impactante, que si él mismo se edifica, él se va a salvar a sí mismo, pero también a los demás. Es decir, si yo me dedico al Señor, yo voy a ser de bendición para los demás, y ellos se van a incluso salvar si están dispuestos a eso. Entonces esas son las